Hola, buenos días, niños y niñas de la brigada. Espero que estén todos muy bien junto a su familia. Bueno, una semana más, otro video para ver. Y esta semana terminaremos con lo que empezamos a ver hace 2 semanas, que era la huella de carbono. ¿Ya? Ahora esta semana veremos cómo puedes calcular tu huella de carbono o huella ecológica. Se llama de las dos formas, ¿ya? Existen en internet muchos sitios para poder hacerlo, pero antes que todo vamos a recordar qué era la huella ecológica, ¿cierto? La huella ecológica es la huella que queda a partir de todo lo que consumimos y todo lo que contaminamos, ¿ya? Todo lo que nosotros hacemos en la vida tiene un impacto ambiental de alguna manera, y eso se va acumulando y va generando nuestra huella ecológica, ¿sí? Ustedes que son chiquititos tienen una huella pequeña, pero uno que es adulto ya tiene una huella más grande, ¿ya? Lo importante, más que poder tener una gran huella y después poder disminuirla, es no tener una gran huella, ¿ya? Entonces tratar de generar el menor impacto posible en el planeta, ¿ok? Bueno, como les decía, en internet hay muchas formas como poder calcular la huella de carbono. Y básicamente es, por ejemplo, una de las formas de producir huella de carbono o huella ecológica, ¿cierto?, es el consumo de energía. Y, por ejemplo, hay dentro de esta huella de carbono, como vimos la semana pasada, hay varias etapas que se consideran dentro de la huella de carbono, ¿cierto? Está el consumo de energía, el consumo de agua, está el consumo de combustibles fósiles a través del transporte, ¿cierto? También está el manejo de los residuos o de la basura que uno, ¿cierto?, bota, el reciclaje, ¿cierto? Todo esto va formando nuestra huella de carbono. Entonces, por ejemplo, si uno entra a buscar un sitio donde poder calcular la huella de carbono, lo que hace básicamente, por ejemplo, es a partir del consumo de energía, pregunta, no sé, cuántas personas viven en la casa y cuánta energía se ocupó en el mes. Y eso se divide por la cantidad de personas, entonces vamos a ver, todo esto es un aproximado, ¿cierto? ¿Cuánto consumió una persona de esa casa en un periodo determinado, ¿cierto? Y así como eso, se va haciendo con los demás, con las demás partes, ¿cierto?, que forman esta huella de carbono, como cuánta agua se consumió o cuántos viajes se hicieron, ¿cierto? Y esta página que dice mi huella de carbono, lo hace así. Tú entras aquí, dice calcula tu huella, y dice energía en el hogar, por ejemplo. Entonces tiene 6 preguntas sobre la energía en el hogar, ¿ya? ¿Cuánto se consumió, por ejemplo? Después dice energía en el transporte. Y también está hábitos de consumo y residuos. Por ejemplo, aquí dice cuánto gasta en electricidad al mes. De esa forma, a partir de todos los gastos, se puede calcular la huella de carbono, ¿ya? Ahora, la huella de carbono, bueno, recordemos que es por estas prácticas cotidianas, ¿cierto? El consumo de energía, la cantidad de desechos, el poder reciclar, ¿cierto? El consumo de agua, la utilización de bolsas plásticas. Existe también la verdad dentro de todo este tema, digamos, de la huella de carbono, poder compensar esa huella de carbono. Por ejemplo, si yo consumí una cierta cantidad mi huella de carbono tiene una cierta cantidad de CO2, yo puedo de alguna manera plantar árboles para eliminar esa huella de carbono. Esa es una forma. También a nivel de empresa existen proyectos para reducir la huella de carbono.
Pero a nivel de personas, por ejemplo, cualquier persona calcula y dice, ya, tengo tanta huella de carbono, ya tengo que plantar entonces 5 árboles. Tú lo puedes hacer en forma individual, o sea, tú como chiquito no, pero tal vez tus papás, ¿cierto? Eh, pero también hay sitios donde uno puede pagar para que le planten la huella de carbono, que yo creo que no es lo ideal, pero bueno, existe. Mi intención es darle a conocer lo que existe, ¿ya? Entonces, así como se puede calcular la huella de carbono, también hay formas de compensar la huella de carbono, ¿ya? Entonces, espero que les haya quedado clarito que nosotros podemos hacer muchas cosas, ¿cierto? Si nosotros de alguna manera ya contaminamos, también podemos hacer cosas para poder aportar a esa descontaminación, ¿sí? La idea, como les decía antes, es que ustedes que son pequeños, nosotros, o sea, yo puedo compensar, ¿cierto? Porque ya soy más grande. La idea es que ustedes no generen tanta huella de carbono. Me imagino que ahora que son pequeños tienen esa conciencia. Cuando yo era pequeña ya no existía esto. Nadie hablaba de esto. ¿Ya? Entonces, como ustedes ya lo van a llevar en su vida, su huella de carbono, por ejemplo, cuando tengan mi edad va a ser mucho menor. ¿Sí? Ya. Como siempre les digo, compartan la información, convérsela con su familia y nos estamos viendo en otra oportunidad, ¿ya? Cuídense mucho. Un abrazo. Chao.